20% de batería. Hola, Dairon, ¿ya me escuchas? Hola, Dulce. Dulce, ¿me escuchas? Dairon, ¿me escuchan? Hola, profe. Dulce. Hola, Dairon, ¿me escuchas? Nada más somos dos. Dairon, Ángel llamando a Dairon. Dairon. A ver, espérame tantito, deja revisar el celular. Bueno, somos dos solamente y conmigo tres. Miren, va a ser breve la clase del día de hoy. Bueno, ya está entrando Laura Veneranda. Bueno, a ver, vamos a poner dónde nos quedamos. Hola, Laura. Hola, maestro. Hola. Miren, vamos a empezar. Vamos a tener una clase breve. Vamos a intentar acabar a las 8 de la noche. Me parece que el link que les mandé estaba... Sí había un problema, ¿verdad? Bueno, no sé si intentaron entrar desde un inicio, pero bueno. Vamos a empezar. Miren, ya... Bueno, antes de empezar ya les mandé sus calificaciones. No sé si ya tuvieron la oportunidad de revisarse. ¿O no se las he mandado? Ya le mando, maestro. ¿Verdad? Bueno, ya no me acordaba, ya está entrando Itzel. Bueno, espero que no tengan dudas con relación a sus calificaciones. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, yo no tengo ningún problema de aclararles. Incluso podemos tener una sesión como esta y les puedo ir mostrando cada uno de sus trabajos e incluso en dónde hubieron los problemas, ¿no? Para obtener una calificación baja. O bueno, en el caso de que tengan 10 o 9 y que no tengan ningún problema, pues bueno, también igual, algunas retroalimentaciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar solamente, miren, solamente dejé dos trabajos en el parcial pasado porque entiendo que ustedes tienen mucho trabajo con otras materias, ¿no? Son 12 materias y cada materia, por lo que entiendo, son 4 actividades. Entonces son un montón de trabajos, ¿no? Entonces, más bien yo lo que he querido hacer es que exista un seguimiento con estas clases de manera virtual y que que ustedes puedan aprender más de esta manera, ¿no? Entonces, lo hago con esa intención de que la relación sea más directa y que ustedes puedan incluso en algún momento dado hacer preguntas o cuestionamientos con relación a la materia. Estamos viendo la filosofía y la filosofía no se va a entender a partir de actividades, ¿no? Si bien es cierto que podemos hacer algunos ejercicios, que los hemos hecho, las dos actividades que les dejé en el parcial pasado, que están relacionadas con las actividades que hemos tenido en clases, pero para mí la filosofía se realiza un poco como lo que hacía Sócrates. ¿Qué hacía Sócrates? Y vamos a empezar de esa manera, ¿no? ¿Qué hacía Sócrates? Sócrates, si ustedes saben o han escuchado, pero Sócrates nunca escribió un libro, ¿no? Todo lo que se sabe de Sócrates, bueno, nunca escribió un libro, nunca escribió nada, pero aún así a Sócrates se le considera el padre de la filosofía, ¿no? Y algunos dirían, a ver, ¿cómo, no? Es poco entendible o es poco creíble, ¿no? Que una persona que no haya escrito o que no haya dejado nada se le pueda considerar el padre de la filosofía, o todavía aún más complejo, el iniciador del pensamiento, ¿no? O de los pensamientos, ¿no? O del conocimiento, por decirlo de una manera, ¿no? Y así es, Sócrates nunca en su vida escribió nada. Todo lo que hacía Sócrates, si bien es cierto que era un tipo genial, además de feo, tenía una nariz sumamente grande, unos ojos sumamente grandes y unas orejas sumamente grandes, ¿no?
Entonces, todos le hacían burla a Sócrates, todos decían que estaba re feo, pero fíjense de qué tamaño era Sócrates, su pensamiento o su creatividad. En alguna ocasión que le estaban haciendo burla a Sócrates y dijo, ustedes tienen una idea de la belleza un poco rara, dice. Al final yo creo que soy más bello que todos ustedes. Sócrates era tan inteligente que terminaba convenciendo a medio mundo, ¿no? De sus argumentos, ¿no? En una ocasión le dicen a Sócrates que estaba sumamente feo y Sócrates lo que respondió fue, tal vez ustedes tengan una idea de la belleza un poco extraña, ¿no? Porque al final yo soy muy hermoso, soy hermoso, ¿no? Lo que ahora podríamos decir como guapo, ¿no? Soy sumamente guapo, soy sumamente hermoso, ¿no? Y entonces alguien le preguntó, ¿pero por qué dices eso, Sócrates? Porque si bien es cierto que tengo unos ojos sumamente grandes, una nariz sumamente grande, unos oídos sumamente grandes, pero el tener unos ojos sumamente grandes me permiten ver más cosas, me permiten ver cosas que ustedes no ven. Si bien es cierto que tengo unas orejas sumamente grandes, eso me permite escuchar cosas que comúnmente ustedes no escuchan, ¿no? Entonces, mi hermosura y mi inteligencia radican en ello, ¿no? Entonces, era un tipo sumamente lúcido, era un tipo sumamente inteligente, sabio, que, bueno, se le ganó el mote del padre de la filosofía. Gracias a quién, bueno, aquí yo les haré una pregunta, a ver si ustedes la conocen, pero gracias a quién se conoce la vida de Sócrates, ¿no? Alguien de casualidad sabe que, bueno, decimos que Sócrates nunca escribió nada, pero entonces, ¿cómo sabemos de él? ¿Cómo actualmente llegamos a saber que existió Sócrates? Y no solamente eso, sino que además tenía un tipo de pensamiento y propuso algo. Gracias a quién podemos saber de Sócrates. Pues de su alumno. Su alumno fue Platón. Platón escribió un libro que en la actualidad sigue sobreviviendo y podemos decir que sobrevivió porque acuérdense que en la época del siglo I al siglo VI, ¿no? Hubo muchos problemas, la religión cristiana terminó destruyendo muchos libros que fueron quemados por los cristianos o los católicos en ese momento, los seguidores de Jesucristo, quemaron la biblioteca de Alejandría, y muchas obras quedaron perdidas, desaparecieron, ¿no? Entonces, el libro de Platón, pues, tiene muchos años, se considera si no me equivoco, actualmente es patrimonio cultural de la humanidad que nos permite saber el pasado, ¿no? Y gracias a Platón sabemos de la vida de Sócrates, porque Sócrates no escribió nada. Y ahora, ¿Sócrates qué dice de Platón? Perdón, Platón qué dice de Sócrates? Que era un tipo muy extraño, que él conversaba con la gente, ¿no? Él iba a las calles, a las plazas públicas, a decir su palabra, ¿no? A discutir con la gente, ¿no? Si bien es cierto que si hoy salimos a la calle, la conversación común de la gente o las conversaciones comunes de la calle van a ser el partido del América Pumas, la lucha libre, la música, las fiestas, los chismes del vecino. Pero en la antigüedad, en la antigua Grecia, las discusiones o la plática que se hacía comúnmente en las calles, en las plazas públicas, era una discusión sobre el mundo, sobre la realidad, sobre la naturaleza, sobre el ser, sobre qué estamos haciendo aquí. Siempre eran ese tipo de discusiones, ¿no? Y entonces Sócrates implementó o creó algo que se llamó la mayéutica. Lo vamos a ver un poquito más profundamente en unas clases. Implementó algo que se llamó la mayéutica. No les voy a explicar más, no les voy a explicar a profundidad qué es la mayéutica porque esa es otra clase, pero más o menos les diría que eso es la filosofía, ¿no? La construcción del pensamiento o cómo se construye el pensamiento. Y para ello les voy a pasar ahorita unas diapositivas brevemente para poder entender qué es el conocimiento, ¿no? Pero Sócrates lo que hacía era poner a pensar a las personas, ¿no? Y una de las formas de poner a pensar a las personas era siempre estar preguntando por qué. Sócrates, si bien es cierto que era de una mente lúcida y una mente sumamente brillante, pero Sócrates
se hacía pasar por tonto, ¿no? Como el no conocer cosas, y entonces como él no conocía cosas, se la pasaba preguntando y obligaba a las personas a que internamente las personas buscaran o construyeran conocimiento, ¿no? Construyeran conocimiento a partir de lo que ellos pensaban interiormente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes llegaran a conocer a un Sócrates, Sócrates los obligaría a entender que ustedes parten de un conocimiento, son personas que tienen un conocimiento y que ese conocimiento lo podemos adquirir a partir de preguntarnos, ¿no? A partir de estarnos permanentemente o constantemente preguntarnos, ¿no? Eh, eh, en el mundo griego, la pregunta era fundamental, ¿no? La pregunta era el elemento central de la filosofía. ¿Y por qué? Bueno, ahorita vamos a hablar del mundo griego. Ahorita vamos a empezar, bueno, yo pensaría primero que empecemos con las diapositivas y empecemos hablando donde nos quedamos la clase pasada y les preguntaría que los que estuvieron presentes, si me digan en qué diapositiva se acuerdan ustedes que nos quedamos. Me parece que esta diapositiva ya la habíamos visto, ¿no? Que era el calendario egipcio, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, siguen ahí, ¿verdad? Dulce, ¿sigues ahí, Dulce? Mande. Sí, señor maestro. Ah, muy bien, perdón, es que luego siento que me entra como la paranoia o no sé, como que siento que hablo solo, ¿no? Ese es el problema del mundo virtual, ¿no? De las clases virtuales. Miren, aquí, ¿se acuerdan que vimos los egipcios, ¿no? Estamos hablando un poco de cómo surge el pensamiento en las culturas antiguas, ¿no? Cómo surge la filosofía y cómo surge el pensamiento, es decir, cómo surge la necesidad de saber de qué estamos hechos y cuál es el mundo. Otra de las culturas que me parece interesante entender es una cultura de los fenicios. Los fenicios fue una cultura eh, muy particular y pude hablar ahorita aquí del mundo hebreo, que también son muy interesantes. Pude hablar del mundo asiático, como los chinos, que también son sumamente interesantes, pero quería hablar de una cultura en particular, algo que salía como de lo normal, ¿no? Un poco para entender cómo se va construyendo el pensamiento, ¿no? Y que los mexicanos no somos el ombligo del mundo y que nuestra vida no solamente gira en México. También existen otros países, existen otras realidades y existen otras culturas que han creado su propio pensamiento. Igual los fenicios. ¿Qué particularidad tenían los fenicios? Los fenicios se van a desarrollar en 1200 años antes de Cristo. A diferencia del imperio persa, egipcio, romano y griego, ellos no tenían un imperio terrenal. Y aquí radica la Profe, característica. Dígame. perdón, me acabo de conectar apenas porque llegué de mi trabajo. Ah, sí, no te preocupes. Perdón, es que no veo tu nombre. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor Mariano López Rodríguez. Ya te vi. Muy bien, Víctor, no te preocupes. Mira, estamos hablando, bueno, vamos a empezar a hablar, vamos a darle continuidad a las clases anteriores. No sé si, bueno, si te hayas conectado a las clases anteriores, pero estamos hablando desde que surge el universo, cómo surge el sistema solar, cómo surge la Tierra, cómo surge el primer ser vivo, cómo surge el ser humano, después cómo ese ser humano va a encontrar diferentes circunstancias que no le van a permitir vivir. La vida, el mundo es violento, el mundo es muy extraño, muy raro, y entonces, por esas contingencias, ya lo dijera Charles Darwin, el animal o el ser vivo se va a volver creativo o va a tener un proceso evolutivo a partir de las circunstancias que viva, ¿no? Y eso es una constante desde el primer ser humano hasta en la actualidad, ¿no? Y ya se los había comentado en clases anteriores, por ejemplo, nosotros ahora mismo, ¿no? Tenemos que buscar las formas, ingeniárnoslas para poder sobrevivir, ¿no? Y si salimos allá afuera a la calle, la gente busca cualquier elemento, cualquier forma creativa para poder sobrevivir, ¿no? Ya se está conectando Ruth. Van a buscar, la gente busca cualquier forma para poder sobrevivir, para poder salir adelante, ¿no? Si tú pones a una persona en un lugar donde hay pocos recursos, hay poco recurso material,
Lo que va a hacer la gente es buscar las formas para sobrevivir, ¿no? Ustedes mismos ahora, como Víctor, ¿no? Hay una necesidad que hace Víctor, hay una necesidad familiar, o Víctor se metió en un problema, o Víctor necesita dinero. ¿Qué va a hacer Víctor? Lo peor que puede hacer Víctor es sentarse y esperar a que caiga dinero del cielo, ¿no? Lo peor que puede hacer Víctor es pararse y decir, aquí me espero, alguien va a venir en mi ayuda, ¿no? O alguien se va a apiadar de mí y me va a decir, mira, Víctor, me caes muy bien y ahí tienes 4,000 pesos mensuales o quincenales para que puedas sobrevivir. Eso no es cierto, eso nunca va a pasar. Lo que hace Víctor y su familia, ¿qué va a hacer? Ingeniárselas, salir a la calle, y en la calle pasan cosas, y ¿qué va a hacer Víctor? Buscar esas formas o esas posibilidades para Buscar un poder empleo. buscar un empleo, ¿no? Y entonces, pero aquí viene lo interesante, y eso es filosofía, porque muchos dirían, a ver, maestro, la neta, ¿para qué me sirve la filosofía? Eso que usted nos está contando pasó hace 1200 años y la neta no me interesa. Yo lo que estoy haciendo es darles elementos de cómo se construye el pensamiento y que les permita a ustedes reflexionar allá afuera, cómo relaciono mis clases de filosofía con lo que hago cotidianamente. Eso es lo que intento cotidianamente hacer o realizar, ¿no? Y eso va a ser la filosofía. ¿Quién es Ruth? ¿Quién es Ruth? Ruth, ¿ahí estás? Ruth, toc, toc, toc. Ruth. Es que miren, me aparece una Ruth, pero no sé, también yo no sé quién sea. Miren, aparece Víctor Mariano, Dairon, Dulce, Itzel, Rivera Maciel y Ruth. 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 Creo que es la chica que estaba hablando en la clase pasada, maestro. Sí, ¿verdad? Bueno, y no importa, no importa, vamos a continuar. Miren, vamos a continuar. Aquí la filosofía, la filosofía no tiene sentido si solamente se queda en una práctica teórica, en una práctica bonita de que nos decimos, en una práctica bonita de volvernos acá filósofos intelectuales, y yo ya lo sé todo. No tiene sentido si dominamos teorías, si dominamos autores. Para mí la filosofía va a tener un sentido si lo practicamos, si lo llevamos a cabo. Es decir, tenemos que hacer filosofía donde quiera que estemos, y sobre todo tener conciencia de lo que estamos haciendo. Lo que le pasa a Víctor es, tengo una necesidad, hay un problema económico, material, o como usted, o como se le llame, ¿qué hago? Me pongo las pilas. Y para ello voy a salir a la calle y voy a ingeniármelas. Y entonces dice Víctor, me busco un empleo. Sí, pero ¿qué tal, Víctor? Si lo que te pasa a ti es que el único empleo que tienes, la única posibilidad de empleo que tienes es un empleo que no conoces. Por ejemplo, tú no sabes nada de... Aprender de ello. Eso es la filosofía. Eso es la filosofía, es decir, no me va a detener el no aprender, el no conocer ese oficio. Lo que hago es aprender. Es decir, Víctor ya se está predeterminando para aprender. Incluso tal vez en ese proceso de aprendizaje a Víctor se le construya un oficio. Se le construya un oficio que le pueda permitir a Víctor tener ya un oficio en el futuro, ¿no? Aquí yo les pediría que por favor reflexionen su práctica incluso en la escuela, y eso no sé si a ustedes se los dije, pero, o se los dije a los de sociales, es que intenten alejarse de la idea mecánica de la entrega de trabajos por entregar trabajos. He leído sus trabajos de ustedes, si bien es cierto que hay muchísimos que no han entregado nada, pero las personas que me han entregado los trabajos, yo estoy maravillado, y me gusta, y eso a mí me motiva a seguir teniendo clases con ustedes, aunque solamente seamos 6, aunque solamente seamos 5, y aunque solamente fuéramos 2, eso me motiva, ¿no? Me motiva porque veo sus reflexiones en sus trabajos y me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho. Por ejemplo, ahorita podría mencionar el de Laura, ¿no? Que fue un trabajo muy bonito el que entregaste, Laura, ¿no? Producto de una reflexión, producto de un entendimiento, y no solamente fue, tengo que hacer el trabajo, lo elaboro y lo entrego como sea, ¿no? Sino hubo una reflexión, y eso en lo personal a mí me fascina, me gusta mucho, me motiva demasiado, ¿no? Para seguir haciendo esto. Y entonces, por ejemplo, regresamos a Víctor. Víctor tiene el trabajo, consigue el trabajo,
Víctor hay una predisposición al aprendizaje y lo que va a hacer Víctor es buscar las formas de aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de que tengo que aprender para poder construirme un oficio, para poder trabajar y poder obtener un recurso, ¿sale? Pero aquí hay un elemento que me gustaría que Víctor no dejara de lado y me gustaría que Víctor lo practicara, que es el elemento de no realizar ese trabajo por el simple hecho y por el mero hecho solamente de obtener un recurso, sino buscar un trabajo que, si bien es cierto que me va a permitir sobrevivir, pero también me va a gustar. Es decir, me va a generar una satisfacción. Si estamos en un lugar que no nos gusta, que no nos convence, si trabajamos en un lugar que no nos gusta, que no nos convence, lo ideal es mejor retirarse porque van a generar otros problemas. Dime, Víctor. Bueno, en el caso, como usted dice, de que, bueno, de que uno no busca un tal recurso o un trabajo que no nos guste, pues hay muchas cosas que uno puede aprender a base de toda la experiencia que vas obteniendo de cada trabajo que tú tienes. Así es, así es. Y eso precisamente, si, aquí la cuestión es que por un lado haya una predisposición, Víctor, a aprender, pero otra cuestión es lo que exactamente tú dices, ¿no? Que haya una predisposición al aprender, al practicarlo, y que sepas de antemano que eres un ser humano que piensa, que reflexiona y que en todo momento estás aprendiendo. En todo momento estás aprendiendo. Creo que fue Heráclito, ese pensador lo vamos a ver ya dentro de poco, creo que fue Heráclito que decía, se le quedó viendo a un río y donde pasaba el agua en ese río, y él decía, Heráclito, aunque nosotros vemos, si vamos a un río ahorita, vemos que el río está fluyendo, ¿no? Tú ves al río de forma general, pero decía Heráclito, nunca vamos a ver el mismo agua correr por el mismo lugar. Es decir, la experiencia que habla Víctor, de la experiencia de la que habla Víctor en el trabajo y el conocimiento que obtiene Víctor, día con día está cambiando, día con día está evolucionando, día con día está aumentando. Muchas veces no tenemos conciencia de ello, muchas veces vivimos por vivir y esa experiencia se va acumulando con el pasar de los años, con el pasar de los días. Aquí lo interesante y el papel del filósofo es que ustedes estén predispuestos a esa educación, que ustedes estén predispuestos a ese pensamiento. Y es lo que les decía, si ustedes están en un lado, que en todos lados se aprende, pero yo les pediría que en esta práctica filosófica o en esta práctica filosófica ustedes se vuelvan avispados, se vuelvan observadores e intenten colocarse en lugares donde se aprende, donde constantemente estemos aprendiendo. Bueno, ¿sale? Pida unos camotes. Sí, ¿no? Aquí se escucha todo. Fíjate que no me gustan tanto, Víctor, porque siento que no me gusta mucho el azúcar, mucho lo dulce no me gusta. No me gusta mucho lo dulce. A ver, pide un... sí se escuchó, ¿no? Bueno, entonces la idea es estar predispuestos al conocimiento y en ese mismo sentido yo les diría que intenten estar en los espacios donde se aprende. Uno, intenten estar en los espacios donde se sientan bien, donde les guste. Y si ustedes se ubican en esos espacios de aprendizaje donde se aprende, donde se siente bien, donde ustedes se sienten bien y estén contentos, ya lo tienen resuelto. Aléjense de esa imagen del alumno obrero. Nosotros en esta escuela y en todas las escuelas a nivel nacional hay un problema. Los chavos se han convertido en obreros, ¿no? En obreros. Y ustedes me dirían, ¿cómo, profesor? ¿Cómo en obreros? Sí, en obreros. Es decir, ¿qué hace un obrero en la fábrica? Aprieta tornillos, empaqueta cosas, aprieta tornillos, empaqueta cosas. ¿Sí me explico? O si eres maquiladora o maquilador, lo que haces es estás al lado de una máquina de coser y estás cosiendo o pegando botones o pegando sticker. Y eso es repetitivo, monótono, que al final puede tener hasta problemas mentales, ¿no? De estrés.
Y muchos de ustedes, perdón que lo diga y espero que no sea el caso de ustedes, pero muchos de ustedes se han vuelto en obreros académicos, en obreros de escuela. ¿Qué hacen? No digo que sean ustedes, pero ustedes los conocen quiénes son. ¿Qué hacen? Entregan trabajos por entregar, mal hechos, sin reflexión, sin análisis crítico, sin interpretación, sin alegría, todo grises, todos malhumorados, y dicen, yo solamente lo entrego porque, para tener un punto, para tener una calificación, aunque realmente ni me interesa ni me gusta, ¿no? Entonces yo les diría que no se vuelvan obreros estudiantes, obreros académicos, y que sean libres, que realicen sus trabajos o intenten realizarlos con la duda, con el conocimiento, y era lo que hacían los filósofos antiguos. Ustedes creerían que Sócrates se aburría pensando, discutiendo. Él se asombraba. Él, como los niños, ya se los dije en la clase pasada, él se impresionaba de este mundo extraño y raro, ¿no? Este mundo sumamente mágico, ¿no? Y aquí podemos enumerar una serie de cosas que suceden en el mundo y que son realmente mágicas, ¿no? Son sumamente mágicas, ¿no? Por ejemplo, algo que es mágico, o que el hombre, no solamente el mundo es mágico, sino lo que ha hecho el hombre con este mundo también es mágico, ¿no? Yo les comentaba la clase pasada de una semillita pequeñita, ¿no? Que detrás de esa semillita pequeñita puede generar un árbol, y ese árbol, en el transcurso de su vida, va a generar millones de productos o millones de frutas que te va a permitir a ti sobrevivir o vivir en este mundo, ¿no? O sea, eso es mágico. Pero incluso también el hombre ha hecho de este mundo algo mágico, ¿no? Por ejemplo, si saben ustedes cuál es el combustible, a ver si me ayudan con esta clase, ¿eh? Por ejemplo, si saben ustedes cuál es el combustible de los cohetes o de las naves espaciales. ¿Diesel? El diésel es como de los camiones pesados, ¿no? De los carros pesados. La gasolina es para, en general, pero sobre todo para los automóviles particulares. ¿Cuál es el combustible de los aviones? El combustible de los aviones es la turbocina. Es mezcla de queroseno. Ajá, pero es que se le llama turbocina. Pero ¿cuál es el combustible de las naves espaciales? El combustible de las naves Pues espaciales. aquí, ¿Cómo? aquí me dice, es una mezcla de queroseno y oxígeno líquido en todas sus etapas y totalidades. El combustible cargado con sus tanques es de apenas 287.320 litros. Ajá, muy bien, pero realmente el combustible de las naves espaciales es el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento químico de la tabla periódica. Es el primer elemento, y de hecho ese elemento es el más importante de todos los químicos o de todos los elementos químicos que existen en la Tierra y en el universo, porque no solamente existe en la Tierra. El hidrógeno se supone que ahí parte la vida, o bueno, no la vida, el universo. El problema del hidrógeno es que es sumamente volátil, extremadamente volátil. El Sol mismo, la composición química del Sol, el Sol tiene el 70% de hidrógeno, ¿no? Está compuesto por el 70% de hidrógeno y ese es su combustible. El día que el Sol se apague o se le acabe el combustible, pues todo el sistema solar se acaba. Incluso si nosotros seguimos viviendo, que no va a ser así, o tal vez ya nos fuimos a otro planeta, se va a acabar con todo. Se acaba el combustible del Sol, que es el hidrógeno, solamente queda el helio, y el helio lo que va a hacer del Sol es hacerlo grande, 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 y arrasar con todo y hasta que explote. Y valió gorro todo. ¿Qué ha hecho el hombre? Repito, no solamente los filósofos son muy interesantes porque en todo momento están impresionándose del mundo, están impresionándose por lo que ven, ¿no? No solamente les maravilla ver ese árbol que todos los años da frutos, no solamente se maravillan de que todos los años podamos tener maíz y con el maíz tengamos tortilla. No solamente se maravillan de que de año con año tengamos lluvia y gracias a esa lluvia podamos beber agua.
No solamente se maravillan con el oxígeno que respiramos, son como los niños, o sea, se maravillan de la luna, qué es la luna, y se están preguntando cómo es posible que esto es magia, el mundo este es mágico, ¿sale? Y en ese mismo sentido, también el humano ha generado de ese mundo o ha hecho magia con ese mundo, ¿no? Gracias a la sustancia química del hidrógeno, ha podido hacer combustible para salir de este planeta. Es decir, ¿qué hago con el recurso que tengo en este planeta para poder hacerme la vida más fácil? Y no solamente la vida más fácil, sino sobrevivir. Ya no solamente es la sobrevivencia por el alimento, sino es la sobrevivencia por la extinción. Los dinosaurios se extinguieron. Quienes se van a extinguir dentro de algunos años o millones de años va a ser el humano. ¿Qué hago yo humano para no extinguirme? Entonces lo que están haciendo el humano está tan bien loco, está re loco, que lo que ahora está haciendo el humano es buscar formas para irse a otros planetas y habitarlos. Si saben que ahorita el dueño de Tesla está buscando la forma de hacer una ciudad en Marte, ¿no? ¿No? Ya están empezando a llevar cosas de la Tierra a Marte para poder formar vida en Marte, ¿no? Sí, ¿Sale? es cierto. Ajá, o sea, es que eso es lo que les digo que es mágico. O sea, lo que el humano está haciendo y está haciendo con ese mundo es mágico. ¿De dónde surge eso? Del pensamiento, del conocimiento. Es decir, y eso es lo que hacen los filósofos. ¿Qué hago con lo que aprendo cotidianamente? En el caso de Víctor, ¿qué haces con lo que aprendes cotidianamente, Víctor? En tu trabajo, en casa, ¿no? A Pues Víctor lo pongo a prueba o lo, lo pon- pongo a hacer, a funcionar. lo pones a prueba y lo pones a funcionar, ¿no? En algún momento podría decir, Víctor, ¿qué necesidad yo tengo de estar trabajando a mis 17, 18 años? Yo tendría que estar estudiando. Pero entonces Víctor dice, no, creo que el trabajar y el estudiar me hace una persona más humilde, más noble, más sensible, e incluso me hace ver la vida de Más una manera responsable. más responsable y me hace ver la vida más reflexiva y me hace más maduro. ¿Eso qué es conocimiento? ¿Eso qué es filosofía? Y el humano, durante la historia de su humanidad, ha vivido esto, ha reflexionado esto. Tenemos más de 250,000 años viviendo con un tipo de reflexión y razonamiento, es decir, pienso y reflexiono, sí, ¿qué hago con esa reflexión? ¿Qué hago con ese pensamiento? Vivir de la mejor manera. Y esos son los filósofos. Los filósofos están constantemente, permanentemente buscando las formas para sobrevivir. En este momento, ustedes y yo, por ejemplo, tal vez Víctor, que ya no, pero supongamos que Víctor está en el trabajo en este momento y pide permiso y dice, pide permiso a su jefe, a su patrón, o sea, no sé, dice más, patrón, me da permiso de ausentarme 40 minutos y el patrón le dice, ¿para qué me voy a conectar a las clases del maestro Ángel? ¿Qué le permite a Víctor conectarse? Un celular. ¿Y qué es lo que permite que el celular tenga pila? Perdón, tenga batería o prenda, funcione. Una batería. ¿De qué está hecha la batería? ¿Qué hace que la batería funcione y que la batería haga que funcione el celular? ¿Qué hace? Compuestos Un químicos. compuesto químico, un mineral que se llama litio. Y el litio está en la Tierra. Y entonces el humano ha hecho de ese litio una satisfacción humana. Sí saben que en México hay litio, pero creo que en el lugar donde hay más litio es en Chile. Y entonces hay mineras que extraen el litio. Desafortunadamente, esa satisfacción humana también ha generado problemas como el problema del cambio climático o de los daños ambientales, porque para sacar el litio tenemos que perforar la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, el humano no solamente se sorprende de ese mundo que es mágico, natural, de los alimentos, incluso de los animales que se reproducen. Cada domingo nosotros nos podemos ir a echar nuestra barbacoa a Texcoco. ¿Por qué? Porque el humano ha domesticado a los borregos, ¿no? Ha entendido que el mundo es mágico y que si yo pongo a una borrega con un borrego, va a dar borreguitos y esos borreguitos, si los alimento, van a crecer y si crecen, me los puedo comer. ¿Sale? Y nos ha permitido la vida. Y entonces que eso es magia. Pero no solamente al humano le basta eso, sino que además, hace magia con lo que tiene, hace magia con el aire, hace magia con el agua.
Con el agua ha generado la cerveza, ha generado el vino, ha generado, con el agua ha generado electricidad, ha generado cientos de cosas que nos permiten vivir. Es decir, este mundo es mágico. Pero hay veces que nosotros, de tanto que vemos este mundo y de tanto que la vida se nos vuelve fácil, ya no volvemos a ver ese mundo con ojos de magia, con ojos de filósofo, es decir, de sorpresa, sino ya pasamos desapercibidos, ¿no? Es decir, ya se nos hace tan cotidiano que ya ni siquiera buscamos explicaciones. Ya no nos interesa buscar explicaciones, ¿no? Y entonces por eso es necesario volvernos otra vez, volvernos filósofos otra vez para sorprendernos de ese mundo, ¿sale? Y estoy yéndome de atrás para adelante, desde las antiguas civilizaciones, porque esos son los primeros que nos van a decir este mundo es mágico. Los egipcios, por ejemplo, los egipcios ya les decía, crean grandes estructuras como las pirámides, crean una religión, perdón, ya me estoy avanzando, crean una religión, crean pirámides, crean tumbas, crean números, crean dioses, crean, etcétera, ¿no? Es decir, estos egipcios a partir del mundo se sorprenden, van creando cosas. Los primeros que crean un calendario son estos, para ordenarse. Hay unos tipos que se les ocurre la loca idea de vivir en el mar y sobrevivir del mar, y además se vuelven casi peces humanos, ¿no? Los fenicios fueron los mejores navegantes, tenían un estrecho y profundo conocimiento del cielo marítimo, se guiaban por el ángulo del sol, el vuelo de los pájaros, la brisa, la temperatura. Se dicen que sus mentes eran brújulas, escuchen eso, eran filósofos del agua, ¿no? Cómo se guiaban, cómo decían a qué horas son, dónde estamos, ya me perdí, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, el ángulo del sol, el vuelo de los pájaros, la brisa, la temperatura, en sus cabezas y en sus cerebros los fenicios tenían brújulas, se volvían unos as del mar, se volvían unos inteligentes, sabios del mar, ¿sí me explico? Esos eran los fenicios, pero repito, lo mismo que como empezamos, ¿qué nos lleva a volvernos filósofos? La necesidad de sobrevivir. 1, 2, la necesidad de conocer a ese mundo que se me muestra, si no feo, pero sí se me muestra como aventurero, se me muestra como algo que tengo, como algo difícil de vivir. ¿Sí me explico? Como algo que se vuelve complicado vivir en este mundo. Entonces, ¿qué hago? Me las ingenio. Como Víctor, que hoy no tengo dinero, ¿qué hago? Pues una chamba. Pero si no me están ofreciendo una chamba que no sé nada, pues aprendo. ¿Cómo? Pues me meto a YouTube. ¿Cómo? Pues con la práctica. ¿Cómo? Pues le digo al que me enseño, le digo a mi patrón, no sé patrón, pero la neta tengo un montón de ganas de trabajar, y le voy a echar un montón de ganas y voy a aprender, ¿no? Así, ¿no? Y quise hacer esta postal a los fenicios. Yo realicé este dibujito porque me imaginé a los fenicios en el mar, la luna, las estrellas. Por eso les decía que los fenicios eran un caso muy particular y muy bonito, ¿no? Miren chicos, creo que voy a terminar en 2 minutos. Perdonen, pero es que aquí me dice que el SOM se va a terminar en 2 minutos. Voy a irme rápido. Barcos fenicios. Los barcos fenicios eran admirados por todo el Mediterráneo, capaces de recorrer más de 100 millas al día, o sea, 160 kilómetros diarios. Los barcos estaban hechos de cedro, esta madera es muy resistente, también se comerciaban con cedro, ya que en esta época esta madera es muy preciada por la resina y su olor. Los barcos trasladaban cientos de mercancías. Ellos eran los principales productores y distribuidores de mercancías en el Mediterráneo. Para poder hacer ello, tenían que saber matemáticas, tenían que saber elementos de náutica, tenían que saber un poco de astronomía, etcétera, etcétera, ¿no? Y para poder realizar sus barcos tenían que saber física, tenían que saber matemáticas. ¿Qué es eso? Filosofía, ¿sale? Las guerras púnicas, se dice que el verdadero conflicto entre los romanos y los fenicios eran por envidia. Los fenicios tenían los mejores barcos y eso les llevó a florecer como ninguna civilización de la época. Los romanos desacreditaron a los fenicios poniéndolos en sus relatos como gente sin escrúpulos. Bueno, aquí, los romanos, imagínense que los romanos le tuvieran envidia a los fenicios.
Los romanos, al igual que los griegos, eran unas civilizaciones sumamente inteligentes, sumamente desarrolladas tecnológicamente y militarmente, ¿no? Que los romanos le tengan envidia a los fenicios es porque los fenicios eran sumamente interesantes, ¿no? Sobre todo el conocimiento del mar. Quien conociera el mar podía dominar el mundo, y quienes conocían el mar